Bueno, a ver si ahora se puede. Os voy saludando mientras vais entrando. Hola a todas y a todos. Gracias por venir, por sumaros. Voy a ver que creo que ya localicé si se puede unir. Hola Juli, hola Beatriz. Vale. David ha mandado una invitación. Ya veo que la cosa está complicada. La cosa está complicada. Por el momento no hay posibilidad. Está ahí, es un poco como la imagen de lo divino, ¿no? Que está, sabemos que está o podemos percibirlo, pero de momento no se puede unir a la conversación. Bromas aparte. Bueno, hola a todas, hola a todos. Estoy esperando un poquillo y viendo si hay posibilidad, porque por el momento no sé por qué, pero no me deja unir a David. Dice que no puede unirse. Bueno, un poco de paciencia, un poco de temple. Bueno, mientras Ahora, tanto... ahora. ¡Bien! Has activado el vídeo, pero de momento no te veo. Bien, yo, Te oigo. yo te veo y te oigo. Claro. Sí, sí, veo que es que no sé si es. Ahora voy a lanzar esto, ¿eh? No sé si es la gente que tenéis muchos seguidores que se os está poniendo como complicado el tema, porque con Robert también le sucedía eso, ¿no? Que la gente le ve. O sea, que la gente le oye, pero no le ve. Es un poco la Ah, broma así sí, de. pero ahora no me ven. Tú no me ves. Yo no te veo, no sé si el resto te ven, le veis. ¿Podéis confirmar si le veis y le oís? Yo Claro, solo le oigo. yo nos veo a los dos. Yo veo todo bien Sí, ahora. todo Nos veo a los dos. bien. Qué maravilla. Pues yo no. Yo sí lo veo. Bueno, Por ahí dicen vale. que sí lo ven. Claro, yo sí le veo, dice Alma. Bueno, pues sí se le ve. Genial, pues yo no. Maravilla. Bueno, No. pues nada. Vale, pues está estupendo. Yo le veo. Genial. Pues yo no. Cosa que en mi manera de entenderlo es un poco complicado porque no puedo registrar tus reacciones, pero bueno, todo bien, no pasa, Yo, no tú pasa nada. imagínate que tengo cara de cabreo todo el rato. Y ya está. Genial. Eso me tranquiliza un montón. Genial. Bueno, primero de todo, aunque yo no te vea, igual sí te oigo y nada, no, bromas aparte, bienvenido David y gracias por aceptar esta invitación, gracias por aceptar este espacio de compartires, aunque sea desde este registro mío de no veo y sí oigo. Y Y, eso, y bienvenido. gracias. A ti, gracias. Además, yo hacía un montón que no hacía un Un directo de estos. Ya montón. me he dado cuenta de que esto es como se me había pasado de moda en la cabeza. O sea, Pero ya ves que no, yo soy así como de lanzar tentativas y el que es un poco inocente va y cae en el, en el saco yo y te ha encantado, tocado a ti. encantado, Bueno, encantado. pues nada, bienvenido y bueno, más que presentarte, que sé que entre otras cosas no es algo que te satisfaga mucho eso de que te introduzcan, te presenten y te describan. Me gustaría, sí, empezar un poco leyendo una cuestión que has puesto en el perfil, en el canal de difusión de Instagram, para entrar, digamos, directamente al tema, ¿vale? El tema es Dios, ese es el tema, ese es el tema que nos atañe. Y pues eso, no voy a leer. Tú pones en el perfil, he de decir que la idea de Dios, tan denostada en la modernidad y las implicaciones psíquicas de su presencia o su ausencia en nuestras mentes, es algo en lo que considero cada vez más importante profundizar. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta premisa inicial, me gustaría saber cuál es tu relación actual con Dios o con esa idea de Dios.
Bueno, bueno, o sea, sí, para empezar había que hablar de la idea de Dios, si quieres, que propongo, porque claro, aquí hay dos cosas. A mí me parece que hay dos cosas distintas. Que una cosa es que podemos también hablar de ello, si quieres, ¿vale? Que es una cosa es si existe esa inteligencia, esa supuesta inteligencia a la que hemos intentado acercarnos de distintas maneras, y ahí están todas las tradiciones místicas, ¿no? Ujú, Eh, Podríamos entrar a hablar si hay una existencia objetiva de una ujú, entidad inteligente, ¿vale? O de una inteligencia que conformamos entre todos, ¿vale? Pero más allá de si existe o no objetivamente esa entidad, más allá, que desde nuestra existencia yo te diría para mí que no es lo realmente importante, sino el claro, viaje que hemos hecho como seres humanos intentando entender algo que se nos escapa y que va más allá de nosotros. Yo te voy a proponer una definición más psicológica o más psíquica, si quieres. ujú, Y ahora te perfecto. explico por qué creo que es muy necesario hablar de esto, sobre todo en los tiempos que corren, ¿vale? En el fate Sí, gaze de nuestra época, porque sí, creo que es algo que está muy pasado de moda y que así nos va es el tema de los principios. Es tal decir, cual. de ser personas de principios, ¿vale? De ser personas de honor, por ejemplo, ¿no? De ser Ujú, personas con palabra. Es decir, esa honra a lo que eran principios universales, como la verdad, la bondad, la belleza. ¿Vale? Eh, Esto al perderse, se pierde, a mi entender, se pierde una guía interna, una guía interna ujú, psíquica. Entonces, total. todo este no saber para qué hemos venido aquí, no sé cuál es el sentido de mi vida, no sé qué es lo que quiero hacer. Todo esto viene de no tener principios, o sea, de no tener un asidero interno o un asidero psíquico en base al cual vivir, en base al cual guiarte en la vida, ¿no? Y Totalmente de acuerdo. que funcione a modo de una estrella interior que te guía. Total. Sí, de hecho, sea total, ¿eh? O sea, suscribo cada palabra que dices y de hecho una de las cosas que había apuntado como sacando los garabatillos para el encuentro era eso, ¿no? Que estamos en un momento que sobre todo se ha recrudecido después del 2020, en que realmente hay una sensación que tengo yo, ¿no? Y que siento, pues eso, ¿no? En los espacios de consulta que yo ofrezco a través de la astrología y bueno, también las conversaciones con amistades, con gente del ramo, etcétera, en que hay una percepción de hambre de Dios traducido como hambre de sentido o como hambre de amor, que en el fondo tiene que ver con mucho lo que estabas diciendo, ¿no? Como que hay una falta de mirada interior, como de asidero interno, justo lo que estabas diciendo, ¿no? Como de un bastión interno que nos permita ir como navegando las aguas, a veces más turbias, a veces menos, a veces más encrespadas, a veces menos, que nos propone la vida, ¿no? Que se nos configura en la realidad manifiesta, ¿no? Entonces, yo creo que por donde vas tú tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que un poco la figura que hemos perdido de Dios tiene que ver también con esta pérdida del sentido de la vida, ¿no? Con esta pérdida de estos principios perennes, digamos, o universales o inmortales que se han ido como reduciendo a la nada, que han ido como perdiendo, digamos, valor y que han ido perdiendo, digamos, como inocencia en el sentido de transparencia y de arraigo y que, bueno, pues ha dejado como prácticamente a la humanidad como pollo sin cabeza por la vida, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, y nos ha sumido, y yo por llevarlo a algo más, más del individuo, más práctico, para que le pueda servir más a cualquiera que nos pueda oír, ¿vale? Uh Eh, -huh. Psíquicamente lo que ha producido al no tener un anclaje interno eh, robusto, que uno haya decidido, decir, estos son mis principios, que en realidad Dios, las distintas ideas de Dios, que podemos verlo como diferentes relatos metafóricos, que son una síntesis de esos principios que nos guiaban internos,
Al no tener principios, lo que sucede es que nos hemos sumido en la pusilanimidad, ¿verdad? Es que nos hemos vuelto gente fofita, ¿sabes? Que, ay, no sé qué hacer con mi vida, y si me equivoco. Y entonces hay una cultura como de las consecuencias, como si lo que importara fueran las consecuencias de lo que vas a hacer de una decisión u otra, en vez de los principios en base a los cuales tú tomas esa decisión. Entonces, cuando tú tienes los principios internos claros, no te cuesta tomar decisiones, porque las consecuencias son, son lo de menos, ¿vale? Bueno, y ahora podríamos hablar de lo que está pasando, ¿vale? Socialmente, pero es por culpa de gente sin principios. Es decir, Exactamente, sí. va cambiando de cómo actúa en la vida dependiendo de el efecto, las consecuencias de sus intereses personales, de lo que pueda de si le va a beneficiar o no le va a beneficiar. Entonces no tiene unos principios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la palabra, por ejemplo. Es decir, si yo soy una persona de honor y de palabra, y mi palabra va a misa, lo cual me hace alguien confiable, alguien con quien se puede tratar, independientemente de que tengamos ideas opuestas y de que veamos diferente, tú siempre te vas a fiar de mí si yo soy una persona de palabra. Y siempre vas a saber a qué atenerte conmigo, ¿vale? Entonces, claro, si yo te doy mi palabra hoy, ¿vale? Me comprometo contigo, Keral, ¿vale? Te doy mi palabra de que esto va a ser así. Y resulta que mañana digo, hostia, es que ahora si cumplo mi palabra, hostia, esto me viene fatal ahora. Ostras, en la que me he metido, qué lío, ¿vale? Entonces, alguien de principios, ¿qué hace? Alguien de principios dice, pues mira, mis intereses personales me los meto por el culo, ¿vale? Porque están por encima mis principios. Entonces yo voy a mantener mi palabra sí o sí, independientemente de las consecuencias que tenga. Porque he dado mi palabra y esto va a misa, ¿no? Y valga la sí. El encuadro, sí. alguien que no ha decidido unos principios, si quieres, o alguien que no tiene unos principios a los que asirse interiormente, pues te pondrá excusas. Ya, claro, perdóname, que te di mi palabra, sí, pero claro, es que yo no sabía que esto iba a pasar y ahora tienes que entenderlo, ahora me meto en un jaleo y encima te voy a intentar hacer sentir mal a ti, ¿no? Cuando yo estoy cumpliendo mi palabra. Entonces, claro, eso tiene una repercusión muy profunda luego en nuestras vidas en cuanto a cómo vivimos, porque nos quedamos, quiero decir, a falta de un principio en base al cual vivir y en base al cual tomar decisiones, cuesta más tomar decisiones, te vas a victimizar mucho más porque no tienes una estrella interior que te guíe, eres una víctima de las circunstancias y te vas a guiar simplemente por tus intereses personales, lo cual va a convertir en alguien muy, muy poco confiable y lo cual te puede salir con la tuya a corto plazo, ¿vale? Pero cuando eres una persona en la que no se puede confiar, a medio o largo plazo es a las personas a las que peor les va en la vida. Exactamente. Entonces, aislado y exiliado en la propia estupidez, ¿no? En la propia, digamos, tibieza interna, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí que pienso que hay como varios niveles que se entremezclan y que me gustaría, si te apetece, que lo charláramos, porque, por ejemplo, hablamos como de la conexión con Dios o como de la comprensión de lo divino como esta estrella interna, ¿no? O este bastión interno en el que yo digamos, como que me agarro o como me hiergo, ¿no? Y tengo como mis principios como con claridad, bien estructurados y demás. Pero yo pienso que para llegar a este lugar sí que es cierto que parte de toda la cuestión de Dios, religión, pensamiento, digamos, filosófico, etcétera, quizás se ha ido como denostando a través de la historia, básicamente también por eso, ¿no? Por el hecho de que quizá creer en Dios en un momento dado o quizá ser practicante de una religión, lo que implicaba era como cero esfuerzo por parte de la persona, ¿no? Y encomendar o encomendarse completa y exclusivamente a lo divino, ¿no? Y es como el hecho de no ejercer un poco como esta valentía, esta libertad, esta nobleza que tú traes
como parte de tu discurso, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeras qué opinas de esto, si lo ves como tal, ¿no? Que parte del problema también ha sido esto, que lo divino, la relación con lo divino, llámese religión en su momento, eximía o pretendía eximir a la persona, igual que ahora a lo mejor la palabra Estado pretende eximir a la persona de tomar una cierta responsabilidad sobre sí misma, y que así también nos ha ido como nos va, o sea, nos ha terminado yendo como nos va. No sé cómo lo ves y cómo lo percibes. Vale, es que aquí hay una cosa que era, mira, creo que era Chesterton, creo que era Chesterton el que decía que lo malo de cuando alguien que no cree en Dios es que empieza a creer en cualquier mierda. Exacto. Es que, a ver, es que el tema es que, insisto, que esto es independiente de que exista una identidad objetivamente o Uh-huh. ciencia objetivamente. Uh-huh. Ya solo como idea psíquica fuerza, ¿vale? Interior, como una idea interior que creamos para que nos guíe. Uh-huh. La idea de Dios es una síntesis, lo podemos ver como una síntesis, insisto, de principios esenciales, es decir, Uh-huh. verdades inmutables que se han transmitido a lo largo de miles de años y que en cada tradición se ha contado con metáforas distintas, que eso son las distintas vías místicas. Entonces, el tema es que lo que no nos cabe en la cabeza es que todas las personas tienen un Dios, ¿vale? Claro. El tema, todos, porque Dios es en base a lo que vives y a Uh-huh. veces saber en base a qué estás viviendo, ¿vale? Dios sería la síntesis de los principios en base a los que vives y, Uh-huh. y, y todo el mundo vive en base a algo. El Claro. problema es que no sabe. El problema es que no lo sabe y entonces cuando tú no sabes cuáles son tus principios, a veces Cualquier cosa. los traicionas sin saberlo, porque vas desorientado, no sabes cuáles son, los traicionas y hay muchas veces te sientes culpable, te sientes mal, te sientes sucio, sabes que has hecho algo mal y no entiendes muy bien qué te está pasando, ¿vale? Sabes que te has traicionado a ti mismo, pero porque no sabes cuáles son tus principios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay un Dios. El tema es que si supiéramos esta realidad psíquica, insisto, independientemente de la existencia objetiva de esa inteligencia, si entendiéramos esta realidad psíquica, podríamos elegir qué Dios, por lo menos elige qué Dios, porque claro, si tú rechazas la idea de Dios, luego te plantas ante un tirano que hoy dice esto y todos, oh sí, pensamos como tú, ¿no? Y al día siguiente dice totalmente lo contrario y todos aplauden como focas, lo contrario lo ha aprendido el día anterior, ¿vale? ¿Qué están convirtiendo a esa persona en su Dios? Están convirtiendo a una Claro. persona en su Dios, en vez de Total. tener unos principios, ¿vale? En base a los cuales se guíen y entonces da lo mismo, o sea, si yo pienso esto y porque tú me lo digas, por mucho que te admire y por mucho que, pues si tengo que perder mi trabajo, lo pierdo. Si me voy a Exacto. la calle, me voy. Si pierdo un montón de dinero, lo pierdo. Si me voy al ostracismo y resulta que van a hablar mal de mí y me van a marginar y me van a encarcelar, incluso, pues que me encarcelen. Pero estos son mis principios. Y eso a medio o largo plazo, lo que no entiende la gente es que es lo que hace que te vaya mejor en la vida. Y Claro. Pero no solo es que independientemente de cómo te vaya, es lo que da sentido, es decir, lo que da dicha más allá de las circunstancias que atraviesan. sí, totalmente de acuerdo, pero yo sigo como insistiendo en esta cuestión y que creo que está relacionado, por lo menos mi intención es que es relacionarla con lo que tú dices, y es que justamente es como el hecho de establecer esta relación con lo divino, aunque sea desde una percepción psíquica o interna, más allá de una posible justificación objetiva, etcétera, etcétera, del concepto, de la idea o de la entidad en sí misma. Lo que me ayuda a mí también es como a tomar responsabilidad, ¿no? Que al fin y al cabo creo que es como parte de la gracia y, del reto de estar en esta vida, ¿no? El hecho de que yo tenga como una claridad de hacia dónde me dirijo, cuáles son mis principios y cuáles son mis preceptos, digamos, inmortales que me van a seguir sosteniendo pase lo que pase a través de la vida,
y justamente gracias a eso, cómo yo puedo posicionarme en el mundo, ¿no? Cuál es mi papel real en esta realidad y cómo me puedo relacionar yo con las otras personas desde la misma perspectiva, desde la misma óptica. Es decir, si yo tengo unos principios claros, si tengo una relación con lo divino, digamos, interno claro, puedo ver también la relación que puede establecer la otra persona con lo divino interno propio suyo, ¿no? Y ver cómo se pueden trazar puentes entre unos y otros, ¿no? Y efectivamente, pues lo que dices tú, yo puedo no compartir algo con la otra persona, pero eso no implica ir directamente a destruir, ¿no? O a anular o a hacer mofa de los otros principios de las otras personas. Claro, no sé cómo lo ves tú, no sé si me he explicado, lo he dejado claro. No lo sé, no lo sé. Y tú dime lo que te contesto si tiene que ver con lo que tú has dicho. Venga, vale. No sé si he pillado todo bien, pero vamos. Vale. A ver, yo para empezar en cuanto a lo que dices, porque yo aquí veo también un peligro y también para las personas que nos estén escuchando, para dejar esto bien claro desde mi perspectiva, claro, luego cada cual, que de hecho esta es una de las cosas que ha puesto en crisis la idea de Dios en la modernidad, Exacto. es el Claro. es el relativismo, es decir, que bueno, que tus principios, los míos, es decir, cada cual tiene unos principios. Entonces, claro, Ahí quería ir, sí. vale, Entonces sí, 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 vale. dime. Claro, la idea de Dios a lo que apela es a que hay una verdad última, universal, y Ujú. es la alergia. Esto es lo que da alergia porque todo el mundo quiere tener su verdad, ¿no? Entonces, Claro. cuando hablas de la verdad, es, bueno, pero yo soy de verdad, y si yo soy un canguro, pues es que soy un canguro, ¿vale? Es decir, porque es mi verdad. Entonces, claro, esta apelación a la verdad, que yo creo que es que a nivel psíquico no se ha entendido bien, ¿vale? Porque parece que es algo, efectivamente, parece que es algo que te coacciona de alguna manera. Es decir, que el someterte a unos principios universales y a una verdad universal parece que te coacciona, cuando es todo lo contrario. Es decir, son los límites que te hacen libre, de hecho, Claro. ¿vale? Esto en magia siempre se ha entendido. Desde para que tú te tomes una pócima, necesitas un frasco de cristal que la limite para que tú la puedas ingerir. Si no, la pócima se derrama por todas partes y no te la puedes beber, ¿vale? Ujú. Tú marques un gol, tiene que existir una portería, ¿vale? Si no, no hay Sí, gol que valga, ¿vale? total. Entonces, el límite de alguna manera es el que crea el círculo mágico, ¿vale? Entonces, los principios universales siempre lo que han intentado es apelar a esas verdades que compartimos todos, lo queramos o no, nos vengan bien en un momento dado o no nos vengan bien en un momento dado, ¿vale? Esto es lo que está en todas las tradiciones, en la sabiduría perenne, es decir, lo que Exacto. comparten las tradiciones místicas por debajo, que luego ya sabemos que las instituciones religiosas es otra cosa, ¿vale? Que son las estúpidas, porque son las que leen la metáfora de forma literal, ¿vale? Y para los cabalistas la lectura literal era la lectura estúpida, ¿no? Ujú. Religiones exotéricas, las instituciones religiosas son las que discuten entre ellas y las que se pelean y las que a veces se matan entre ellas, ¿vale? Pero Exacto. la corriente esotérica, así llamada, es decir, la sabiduría perenne, en realidad tiene, es todo compartido, son principios universales compartidos por todas las culturas del mundo, por la tradición. Entonces, Claro, yo ahí pienso, es un matiz, perdón, solo un maticillo, pero pienso eso, que puede ser que se confunda verdad con razón. O sea, creo que el problema es, o cómo lo percibo yo, que toda esta cuestión de lo exotérico, las normas, las peleas, las desavinenzas, desajustes o cosas en las que no conectamos o no conectan, tiene que ver con eso, con que se confunde la verdad con el tener razón o con yo poseer una verdad que es distinta a la tuya y por la que nos tenemos que enfrentar. Solo era ese el matiz. pero que el tema es esta diferenciación que has hecho tú de razón razón y verdad. Ahí la razón apelaría a lecturas literales, a la Claro, literalidad de determinados claro, principios, ¿no? claro. Entonces, claro, ¿cómo cuentas? Es decir, si tú una metáfora, tú lees un cuento y luego lees un cuento distinto
Y entonces aquí tenemos a dos gilipollas diciendo, no, mi cuento es lo que pasó de verdad, literalmente. Y el otro dice, no, no, mi cuento es lo que pasó de verdad, literalmente. Y dices, pero gilipollas, esa es la lectura, imbécil. Es decir, Claro. lo importante es lo que hay por debajo, a lo que ese cuento, a lo que tu cuento y el Me otro cuento permito. en el exterior son aparentemente distintos, están apelando por debajo. Y ahí están los principios universales. Ahora, claro, el tema de la verdad, que da tanta alergia, la verdad con mayúsculas, ¿vale? La que no es la tuya ni la mía, sino que es la verdad. Hay un principio mágico, para mí un principio mágico, es lo que dicen que dijo Buda, ¿no? Lo que dicen que dijo Buda, que es la verdad es lo que da resultado, ¿no? Yo siempre me he Sí, atenido. Ahora bien, claro, dices, ¿resultado para quién? ¿Qué significa el resultado? Porque el resultado sí, puede ser que porque ganes 1 millón de euros, eso ya es verdad. tal ¿Vale? cual. Sí. A mí y esto también está en la tradición, es decir, ¿qué sería el resultado? La dicha. Es decir, ¿Y la dicha. qué es la dicha, David? Vamos La dicha, a entrar ahí. el sentimiento de que estás viviendo con plenitud. ¿Vale? Exacto. Y la dicha, que esto está en todas las tradiciones, es imposible alcanzar esa dicha si tú estás haciendo daño a otros, por ejemplo. Y eso es un principio universal. Si tú haces daño a otros, otros van a quererte hacer daño, con lo cual tú vas a estar en alerta permanente, tu sistema inmune va a estar hecho una mierda, porque vas a estar durmiendo con un ojo abierto por si vienen a matarte, ¿vale? Con lo cual no puedes estar en dicha, eso es imposible. Y además no vas a ser una persona confiable, con lo cual no vas a poder hacer equipos que creen Claro, fructífero para ti colaboración. a largo plazo, ¿vale? Vas a ser un marginado o vas a poderte reunir solo con gente en la que tú tampoco puedes confiar, ¿vale? Exacto. Con lo cual la dicha va a ser imposible. Eso es el resultado. Es decir, el resultado, dime lo dichoso que eres, lo pleno que te sientes, y entonces sabremos si estás viviendo de acuerdo a principios universales, ¿vale? Y ahí, Claro. cuando tú conoces a personas dichosas de verdad, lo que tienen en común es lo mismo que tienen en común todas las tradiciones místicas. Es decir, que están viviendo de acuerdo a principios universales. Es decir, que están viviendo de acuerdo a la verdad, con mayúsculas. Exacto. Vale, y para tener un poco de claridad en eso, y ahí voy como a tocar una tecla, pero bueno, lo dejo así porque está grabado y me apetece. Todo lo que tiene que ver con principios universales. Mentabas la verdad, mentabas la nobleza, mentabas... sigue, Bueno, porfa. no, hombre, los tres clásicos que son verdad, bondad y belleza, ¿no? Belleza. Ujú. Podríamos... A mí, No, por pero no hace falta como la retaíla, pero sí entrar como en esos conceptos para entender también desde qué lugar podemos relacionar eso con la dicha, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, desde como tú lo trasladas, la dicha sí que tiene que ver con la consciencia, que sé que es un concepto que también es como muy abstracto y muy difuso, pero que desde la perspectiva de la disciplina astrológica, una persona consciente, que no es un estado al que se llega y se permanece todo el tiempo, sino que uno va intentando llegar a esos lugares cada vez con más gracia, digamos, tiene que ver con una alineación o como con una gracia, ¿no? Que tiene que unir el pensar con el sentir, con el actuar. No sé si en tu caso la dicha tiene algo relacionado, o sea, se relaciona de algún modo con eso, por claro, ejemplo. es que a mí la conciencia es un término muy vaporoso, que a saber qué Sí, significa cada cosa. sí. Entonces, por ir a lo concreto, a acotar de lo que yo hablaría, si hablaría, no sé si tú lo compartes y vemos si lo compartimos, ¿vale? Pero Venga. claro, para mí conciencia es un... A ver, tener conciencia es algo transitivo, es algo relativo a algo. Quiero decir, yo soy consciente de algo. Yo no creo la conciencia plena, que yo haya llegado al nirvana y sea un Dios iluminado que Eso. lo sé todo, ¿vale? Pues aquí, si Eso, alguien se presenta así, por favor, huid, ¿vale? Entonces, eso. eres consciente de algo. Entonces, ¿cuál es la...? Y vuelvo otra vez.
Es decir, ¿cuál es para mí la consciencia más útil en la vida? La consciencia que más te ayuda a discernir en cada paso que hacer, por ejemplo, que más te guía. La consciencia de tus propios principios. Exactamente. ¿Ves? Redondeado. Dicho de forma metafórica, sería estar en contacto con tu Dios, ¿vale? Con el Dios interior, que sería una representación del Dios, sea lo que sea eso, ¿vale? Del Dios al que apelan todas las tradiciones. Ahora bien, se me ha pasado lo que te iba a decir. Pasa nada. Tranquilo, ya volverá, no te preocupes. No, ahora estaba pensando en que una de las cosas que yo había como, dentro de este cambio de opinión que tengo también como muy acentuado, al principio había puesto lo divino al centro, que es el título que he puesto ahora en el directo, pero luego había puesto como una dicotomía, ¿no? Lo divino y lo profano. Y hecho adrede, por supuesto, porque también pienso eso, ¿no? Cuando entramos en un terreno como tan espinoso y tan vasto, tan abstracto y etéreo y también tan, digamos, pervertido en un sentido como es la espiritualidad, al menos hasta la fecha, se ha visto como muy clara esta dicotomía entre lo divino y lo profano, la espiritualidad y la materia, y este tipo como de división tan clara entre una cosa y otra y, por supuesto, como, digamos, ensalzando lo divino o lo espiritual por encima de la materia, el cuerpo o el plano, digamos, de lo real consensuado, que sabemos que es una ilusión consensuada, que sé que tú también lo dices, pero en ese sentido. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú de esto, porque en algún momento de tus directos hablabas de la puta espiritualidad y, bueno, has sacado algunos conceptos que me gustaría traerlos otra vez a la palestra y ver qué es lo que opinas actualmente bueno, de esta dicotomía. parte de eso que yo llamo, que me has oído varias veces, parte de esa puta espiritualidad, es decir, de la parte de la espiritualidad, y la llamo puta espiritualidad porque para mí no es espiritualidad ni mierda, ¿vale? Es la espiritualidad entre comillas, es decir, el mercado de la espiritualidad moderno, que en realidad está inspirado en muchas corrientes místicas y cogen de aquí y de allí, lo pervierten todo, ¿vale? Y hacen una superficial y tratan a la gente como si fueran niños pequeños, ¿vale? Esto es lo que me pasa. No siempre, claro. No estoy generalizando, pero yo, por ejemplo, en consulta me he encontrado mucha víctima de determinado pensamiento que viene de determinadas corrientes espirituales modernas, de determinadas corrientes terapéuticas que tienen a la gente enganchada. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Dicotomía, divino, profano, espíritu, materia, cosas positivas, cosas negativas al respecto. Vale, entonces, esta división para mí es una división simbólica para entender diferentes aspectos de una misma realidad. No son realidades distintas. Es decir, para mí el discurso peligroso es que se entienda como dos realidades distintas, ¿no? Yo soy muy espiritual, ¿no? Pero me va fatal de dinero. Eso no te lo crees ni tú, ¿vale? O sea, eso es imposible. Quiero decir que lo que llamamos materia es una representación simbólica de lo que llamamos espíritu y viceversa. Lo que llamamos espíritu es una representación simbólica de lo que llamamos materia, ¿vale? Y las dos cosas, es arriba, y ese es el principio alquímico clásico, lo que es arriba es abajo, ¿vale? Y viceversa, diría, ¿vale? Entonces, atacando por un lado, se tiene que manifestar en el otro y viceversa. Y atacando por otro lado se tiene que manifestar en el otro. Es decir, todo lo que haces en un plano se tiene que ver la manifestación en el otro y si no, lo siento mucho, no lo estás haciendo, ¿vale? Y eso también es lo que da resultado. Eso también apela al principio. La verdad es lo que da resultado. Entonces, exacto, claro. Sí, perdón. Si tú la espiritualidad, tu espiritualidad, lo que tú llamas espiritualidad, la estás desarrollando bien, eso quiere decir que te vas a poner cada vez más al servicio de los demás. Si tú te pones más al servicio de los demás
eres una persona de principios. Eso quiere decir que la gente va a querer estar contigo o que va a querer lo que tú tienes para dar y además que vas a ser alguien confiable. Con lo cual eso es imposible, eso está radicalmente reñido con que te vaya mal materialmente. ¿Vale? Entonces es una guía muy importante en la vida espiritual, porque quiere decir que si no te va bien materialmente es que todavía espiritualmente no estás lo suficientemente desarrollado. ¿Vale? Entonces si lo vemos así, es decir, forma parte todo de una misma unidad. Esto es Total. la gente se escapa porque dice, prefiero sentirme, no sé cómo hacer para que me vaya bien materialmente, es decir, no estoy lo suficiente al servicio de los demás, no estoy a la altura de mí mismo, yo lo diría así, no estoy a mi propia altura, no sé todavía vivir a mi propia altura, pero prefiero, para compensar ese sentimiento de que tengo, de que todavía no sé vivir a mi propia altura, pero eso sí, soy muy espiritual. Claro, es que para mí es un poco eso, ¿no? Yo sigo como el hilo que a mí me va como viniendo todo el rato de lo que hablamos tú y yo, tiene que ver también con el punto este de el no me hago responsable, ¿no? O sea, cualquier excusa es buena en cualquier plano, digamos, ya sea espiritualidad, ya sea eso, ¿no? Profesión, vocación, propósito de vida, bla, bla, lo que sea. En realidad lo que acaba pasando es que la persona que se escuda completamente en eso como agente pasivo, es decir, una persona que cultiva mucho en un principio su vida interior y que está muy con la mirada puesta hacia adentro, tiene unas prácticas, digamos, de cultivo de esta mirada y de esta parte interior, pero luego no es capaz o por falta de, digamos, de voluntad propia, ¿no? Como cierto sentido de egoísmo o incapacidad real como para manifestar ese mundo interno, ese bosque interno, esa parte de cultivo interno en el mundo de la materia, al final para mí es como una evasión. O sea, es como el que tiene una vida interior súper rica, muchísima imaginación y muchísimo recurso interno, pero se pasa su vida como cerrado en su propio mundo, ¿no? Y generando como imágenes y lugares de ensueño dentro de sí, pero en la vida, digamos, conjunta y común, ni corta, ni pincha, ni hace nada. Para mí sería un... Sí. No, eso es muy interesante, Gerard, porque a ver, esto es lo que clásicamente se llama estar en tu puto ombligo. Y además esto sí que tiene que ver también tiene que ver profundamente con la idea de divinidad. Porque si tú tienes esos principios internos, eso quiere decir, si vives de acuerdo a esa verdad, quiere decir que tú vas a tener que buscar la manera de ponerte lo máximo posible al servicio de los demás. Entonces aquí le importan tus pajas mentales y tu mundo interno, ¿vale? Y tu profundización interna. No estás haciendo nada por los demás. Si el mundo te va a dar a ti en función de lo que estás haciendo por ellos. Es decir, la gente lo que quiere saber de ti es lo que puedes hacer por ellos, ¿vale? No lo profundo que eres y tus, ¿vale? Entonces, ¿cómo te diría? Sí, sí. Que era como un proceso realmente evasivo, ¿no? Que se había como en los últimos años o décadas se había como ido incrementando esta conciencia de lo espiritual y este cultivo y estas prácticas diarias y esta manera de estar en el mundo, etcétera, 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 pero que en fin, en un punto, digamos, como efectivo que decías tú, ¿no? Como de afectar a lo real, pues ni para Dios, o sea, ni pincha ni corta, ya te digo, personas que se encierran en su mundo o que hacen como una práctica perfecta, pero luego en contacto con sus semejantes pues dejan bastante que desear o no dan su sustancia interior, digamos, o su parte interior no la ofrecen al mundo, ¿no? Entonces... Digamos que si no estás en contacto con esos principios universales en tu interior y no tienes claro esa estrella interior que te guía, tú vas a estar en tu ombligo, es decir, en tus miedos, en lo que puede Claro. pasar, porque que siempre que pasa, miedo a exponerte, por ejemplo, ¿no? Esto es un clásico, tengo miedo a exponerte, pero es que no se trata de ti, tengo miedo a exponerme por lo que van a pensar de mí, ¿vale? ¿Y a quién coño le importas tú si es que no se trata de ti? Se trata de lo que tú tienes para dar. Entonces, cuando tú tienes una visión trascendente de la vida, que es lo que te dan esos principios, tú no importas, ¿vale? Y las consecuencias de lo que vas a dar
no importan una mierda, porque lo que te hace vivir, lo que te hace ser dichoso es que tú vives de acuerdo a esos principios, pase lo que pase, ¿vale? Y piensen los demás de ti. Y entonces, ¿qué pasa? Esto también está en las tradiciones, que esto es la protección de la llama sagrada, ¿no? ¿Vale? La llama sagrada, ¿qué es? Es algo que te ha sido dado a ti, que estaría sintetizado en esos principios, que esos principios o esa idea de Dios que puedas tener, estaría representando esa llama sagrada, y es algo que te ha sido dado para que la transmitas, no para que te la quedes en el cajón de casa. Y yo soy la hostia, ay, si supieran la hostia que soy yo, ¿vale? Lo supiera, no, tú no eres nada porque no estás dando nada, ¿vale? Y además, y aquí hay otra verdad, que es cuando tú intentas dar algo y a la gente no le interesa, ¿sabes? Que mucha gente dice, no, entonces prefieren pensar que son genios incomprendidos o adelantados. Así época. No me sí. Bueno, estoy total. ¿Vale? Estoy echando margaritas a los cerdos, ¿sabes? Sí, sí, la típica. Lo que pasa es que no le interesa una mierda a nadie, porque no sirve a nadie lo que tú estás intentando dar, ¿vale? Y no hay humildad. Si hubiera humildad diría, joder, ¿cómo puedo ponerme mejor al servicio de los demás? ¿Vale? Entonces... Sí. No, digo que sí, perdón, como no te veo, yo voy directamente. Digo que es verdad que siento eso que dices tú, ¿no? Que justamente hay un punto de ombliguismo muy fuerte en las personas que sobre todo se aferran, por ejemplo, como al conocimiento, a la absorción de conocimiento, pues el estudio, pues por ejemplo, en mi caso, el estudio de la astrología o el estudio de metafísica o el estudio de, yo qué sé, tradiciones místicas, esotéricas, etcétera, etcétera, que sí que hay un discurso detrás y sí que hay unas verdades detrás, pero como que la persona se queda como muy aferrada, quizá intelectualmente, a una serie de cuestiones, pero lo que digo, ¿no? Si finalmente tu hacer en el mundo, tu estar en el mundo no afecta en ningún grado positivo a lo que tienes a tu alrededor, pues quizá plantéatelo, ¿no? Y también hay como una sensación de cierto halo como de superpoderes. O sea, es que creo que en realidad en los últimos años es como que la gente ha necesitado como esconderse en ese lugar de lo espiritual como algo que es sobrenatural, como algo que me otorga una serie de cualidades que están por encima de la media de lo humano, etcétera, 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 pero que al final es eso, ¿no? Como ser humano, es decir, como estos principios y valores que nos atraviesan a todos, pues son un poco cero a la izquierda, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinas tú de eso, si en realidad lo has percibido así, o sea, ¿te has encontrado gente en sesiones que le ha sucedido eso o no? Y desde hace muchos años, eso lleva así haciendo, y parte por todo esto de la puta espiritualidad, por todas las cosas malentendidas. Sí, a ver, yo te diría que para mí el único superpoder humano que existe, que tiene que ver con la creatividad humana, es la capacidad de creación, Claro. y que es materialización, es decir, la capacidad de creación y de enriquecer con esa creación a otros seres humanos, ¿vale? Que eso es lo que hace que nos vaya bien en la vida, ¿vale? Es capacidad de creación. Es decir, y eso es lo más espiritual que existe. Y es lo que hace que se materialice tu interior. Entonces, claro, si tú eres el portador de una llama sagrada, ¿no? Que eso simbólicamente que sería cuando tú sientes que tienes algo de valor y te da miedo a exponerte, te da miedo a darlo, ¿vale? Si tú tienes estos principios que te guían, como no importas tú, ¿vale? Sino que importa la llama sagrada que se te ha encomendado, tú te sientes responsable de esa llama sagrada. Deber es llevar, y cuando hablo de llama sagrada, esto no tiene por qué ser grandes cosas, es decir, cada cual lo que sienta que tiene de valor de aportar, ¿vale? Es que ese es otro. Claro. Claro. Uno puede ser un buen abogado y decir, coño, a mí esto se me da bien, pero me da miedo ir al juzgado a tal. ¿Cómo que te da miedo ir al juzgado? Si eres un buen abogado, ¿vale? Si tú sabes que controlas de leyes y que sabes más de la media y que si te pusieras ahí ganarías pleitos a tutiplén,
tú no estés en tu ombligo, tú no importas. Lo que importa es que salgas ahí y hagas lo que tienes que hacer. Exacto, exacto. Esta, Pero bueno, igual... el ceñirte a llevar esta llama sagrada de aquí afuera, esto es lo que la responsabilidad sagrada, ¿vale? Entonces tú eres responsable de eso. Totalmente de acuerdo. Claro, y tiene que ver con lo que decíamos, ¿eh? También el cómo se ha pervertido todo y el cómo para ser espiritual, para saber que mi propósito de esta encarnación, de esta alma, etcétera, etcétera, parece que como todo es como muy rimbombante, tiene que ser algo como muy grandilocuente, algo enorme, que impacte a toda la humanidad y es como, bueno, quizá empezamos como en algo pequeño que sé que me satisface, que se me da bien o que me gusta y luego vemos si puedo ir como perfeccionando y mejorando en el mundo de lo manifestado, ¿no? En la parte que le entrego a los demás, esta parte interna que yo tengo o esta llama sagrada que yo tengo, ¿no? Es que no sé cómo lo ves tú, porque tú lo dices, yo te he escuchado muchas veces decirlo, que a veces la parte de esta, digamos, de lo divino en cada uno se manifiesta, pues yo qué sé, haciendo pan, o se manifiesta, yo qué sé, barriendo suelos, o se manifiesta, yo qué sé, poniendo tejados. Es que no tiene que Sí, sí. tomar una forma. Es que lo aparentemente niño, lo que percibimos desde fuera muchas veces aparentemente niño, o sea, la actividad que hacemos no es lo importante es de qué somos ejemplo. Y vuelvo a los principios. ¿Vale? Es decir, alguien íntegro, alguien noble, ¿vale? Alguien que se rige por esos principios, que está alineado con la verdad y que es dichoso haciendo lo que haga, aunque sea un pastor en un pueblo por ahí perdido, ¿vale? Eso da exactamente igual. Es alguien que está encarnando la divinidad de alguna manera. Simbólicamente está encarnando esos principios, con lo cual está encarnando la divinidad y por eso mismo se siente dichoso. Y eso da igual la actividad que estés haciendo, porque además es que no sabemos el impacto que puedes tener en un solo ser humano, el impacto que este ser humano puede tener en otros seres humanos, el impacto que esos seres humanos que han sufrido el impacto del primer ser humano que tuvo impacto contigo, ¿vale? Esto es una cadena que tú a lo mejor te morirás sin saber todo lo que has hecho, simplemente siendo ejemplo, simplemente con el tipo de persona que eres, hagas lo que hagas y sea lo aparentemente pequeñito que sea lo que estás haciendo. ¿Vale? Entonces es importante. Lo que pasa es que Se mezclan, yo creo que se mezclan varias cuestiones, ¿no? Lo que decíamos de el elemento cultural, el que te vende como una imagen de éxito, como una imagen de dicha interna o de realización personal, etcétera, etcétera. ¿Ibas por sí, ahí? O... sí, no, es que había una cosa que quería terminar de antes, que tiene que ver esto Sí. también con lo que estás diciendo, que es el entender lo que es la generosidad. ¿Vale? La generosidad que también es el principio, sí se entiende bien, lo que hace también que te vaya mejor en la vida a nivel material. Es decir, cuanto más generoso eres, mejor te va. Es decir, pero claro, hay que entender la generosidad, porque la generosidad no es dar simplemente lo que a ti te apetece dar. ¿Vale? Es lo que Registrar el otro. más, Claro. aquello que estás más al servicio de otros seres humanos estás. Exacto. Porque para Claro. que sea dado, tiene que haber otro que quiera recibirlo. Es decir, si yo te quiero dar a ti algo que dar, pues yo soy muy generoso y te quiero dar algo. Y tú dices, es que eso no me interesa una mierda, quita, es que no me sirve para nada, que no me interesa. Pues yo me puedo sentir todo lo generoso que quiera, pero no estoy siendo generoso porque no estoy dando. Claro. No estoy dando porque tú no quieres recibirlo. Tiene que haber Claro. alguien para recibir para que eso sea un dar. ¿Vale? Claro. También me parece profundamente, digamos, espiritual o profundamente anclado a estos principios la capacidad de leer el entorno, o sea, el hecho de poder registrar la necesidad real de lo que me circunda, no tanto como imponer lo que creo que quiero, sino más bien, y como apelando también a otros directos o a otros vídeos, lo que decías, ¿no? De que hay una cuestión de que se hace la voluntad de esto divino o de estos principios que me sostienen y que eso es lo que me lleva a cada acto, cada pensamiento y cada interacción con la persona o personas que tengo enfrente, ¿no?
sí, el hágase tu voluntad aplicada a todo esto que estamos hablando, el hágase tu voluntad bien entendido, sería eso, es decir, yo tengo esta llama dentro, ¿vale? Esto no se trata de mí, yo soy responsable de llevar esta llama a los demás, de ponerla al servicio de los demás, porque yo no soy importante y lo que piensen de mí no importa. Entonces, esta llama sagrada, ¿de dónde viene? Pues bueno, no importa de dónde venga, ¿vale? Ahí ya nos podemos poner en plan metafísico y podemos entrar en el Claro, no otro. se pregunta. Sí. Bueno, para Voluntad, entretenernos intelectualmente sí, pero no para utilizarlo en un sentido práctico, claro. entonces, el hágase tu voluntad, bien entendido es eso, es hágase esto es la voluntad de algo, podemos decir, de una inteligencia, esto viene de algún sitio. Yo porque tengo esta llama sagrada, ¿no? ¿Por qué me quiero dedicar a esto? Aunque, insisto, aunque sea a ser pastor, ¿vale? De ovejas, pero ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué me arde? ¿Por qué no puedo estar sin hacer esto? ¿Vale? Y esto pues no me corresponde a mí irme al psicoanalista a saber por qué quiero hacer esto. A mí lo que me Sí. corresponde es hacerlo. ¿Vale? Exactamente. Atender un poco a la llamada divina, es que yo creo que ahí viene como mucho relacionada con lo que decías, ¿no? Las tradiciones místicas o las cuestiones que enlazan con esta sabiduría o con esta conexión con lo divino interno o con la voz del alma o como le queramos llamar, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, si me doy cuenta que a través del tiempo hay una misma voz que está ahí todo el rato insistente, insistente, con que es eso y es eso y es eso, pues eso, ¿no? También tener la humildad como para atender y finalmente hacer algo con eso, no dejar como de dar por saco y perder digamos, como dejar correr la vida, ¿no? Y hacer cualquier otra cosa, por ejemplo. Mira, y has dado ahora también con una clave para mí a nivel psicológico, ¿sabes? Porque, claro, cuando hay que entender, mira, las personas que creen que tienen una creencia en Dios, ¿vale? Uh -huh. Entonces, independientemente de que lo vean como un fenómeno psíquico o lo vean como una realidad Sí, objetiva, que sí. tienen un Dios, tienen esto de bueno, ¿vale? Y que apunta a esto que acabas de decir, que es que cuando tú piensas que esa llama interna no te pertenece a ti, que es lo que te da ese tipo de creencias, es decir, esto no me pertenece a mí, esto viene de otra parte, mi responsabilidad es transmitir esto, que no es mío, ¿vale? Entonces ahí tienes la certeza de que te debes a ello. Ahora, Exacto. como tú lo percibas, cuando tú no tienes un Dios, lo percibes meramente como una comedura de cabeza tuya, ¿vale? Exacto. Y entonces te quedas comiéndote la cabeza de si, ya, pero estaré equivocado o no, será este el camino que debo de seguir o no, me equivocaré o no, ¿sabes? Y esto Exacto. también te da a tener esa idea de Dios interior. Totalmente, totalmente. Mira, veo por aquí que hace un ratillo que Lidia ha preguntado algo como ¿qué hizo clic en vosotros? En este caso te lo pregunto yo a ti, o sea que vas primero, para llegar a Dios o barra la verdad. Bueno, yo creo que está implícito en todo lo que, en lo que estoy En todo lo que diciendo. hemos dicho. Quizá el día que me di cuenta, independientemente insisto, y insisto aposta en esto, independientemente de que haya una realidad objetiva, ¿vale? Y que haya una inteligencia y una entidad determinada, el día que me di cuenta del poder psíquico que tenía esto, y yo me di cuenta del poder psíquico que tenía y lo fui entendiendo en mí, es decir, la fuerza que se despertaba descomunal en mí cuando generaba esta idea psíquica dentro de mí, luego ya me puse a estudiar, ¿no? Toda la sabiduría perenne, toda la tradición, de dónde vienen todas las ideas de Dios, pero lo entendí precisamente observando los problemas de otras personas en consulta, es decir, observando la falta de eje interno. Entonces, claro, yo me fui preguntando, ¿qué tienen en común todas las personas que tienen esta falta de eje interno, ¿vale? Que les cuesta decidir de, ay, pero ¿y si me equivoco? Ay, ¿qué tienen en común? Y entonces fui dilucidando que faltaba una guía interna. ¿Qué es esa guía interna? Entonces, vale, ¿qué tienen en común las personas que sí tienen esos principios internos, ¿vale? Por lo cual no les cuesta decidir en la vida, tienen muy claro lo que les guía en la vida, la estrella interior que les guía? ¿Qué tienen en común? Una idea determinada de divinidad o de otra cosa
que puede ser llamada divinidad, a lo mejor ellos lo llaman de otra manera, ¿vale? O lo llaman simplemente principios y ya está, ¿vale? Entonces, al ver lo que tenían en común, la gente que tenía este problema y la gente que lo tenía, pues claro, yo como siempre hago, digo, pues entonces esto yo fui aprendiendo de mí mismo también. Y entonces fui dándome el cuento a mí mismo y efectivamente fui experimentando la fuerza que se despertaba. Maravilloso, perfecto. Vale, te quería preguntar ahora sobre otro elemento que también está como bastante denostado, bastante pervertido, como la definición o como el acercamiento que se le ha hecho y también en contraposición con este concepto de la mística o de lo esotérico o de lo espiritual que tiene que ver con la dimensión del ego. El ego para mí, entendido como la personalidad o, digamos, sí, como los rasgos característicos como ser humano, en este caso que era nacida en España de 40 años de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Lo percibes como esta denostación de la figura del ego como personalidad tiene algo que ver con esta incapacidad finalmente de manifestar lo que es la llama sagrada al exterior o no lo has percibido así o qué relación has tenido tú con ese concepto? Claro, yo creo que esto, como todo, está mal entendido también. Es decir, si lo mundano, lo profano es una representación simbólica de lo divino, es decir, no es distinto, son dos manifestaciones de lo mismo, dos manifestaciones de dos cualidades distintas, ¿vale? Entonces, claro, las tradiciones que han demonizado el ego, ¿vale? Que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que los monjes budistas se rapan el pelo como manifestación, eliminan el ego, se rapan el pelo y se visten de, ¿vale? Y se pasean por una calle occidental vestidos de naranja y con el pelo rapado, ¿vale? Para que todo el mundo vea que se han librado. ¿Vale? Entonces, porque es una expresión hacia afuera, es decir, no tienes que ser imbécil si no estás teniendo claro de que estás expresando esto hacia afuera, es decir, cómo te vistes, la simbología que utilizas por acción u omisión está mandando un mensaje hacia afuera y está hecho para... Entonces, ¿cómo puedes ir diciendo por ahí, ¿no? que no tienes ego? No, es que yo no. El ego en esta existencia es algo inevitable. Entonces, todos vamos a tener ego. El tema es entender bien esto. Es decir, si es una representación simbólica del espíritu, es un disfraz simplemente, es un vehículo, es lo que nos sirve precisamente para transmitir esta llama sagrada en el mundo de la materia. Eso es el ego, un vehículo. Vale, si tienes un vehículo, lo puedes ver como un vehículo, lo puedes ver como un disfraz, lo puedes ver como un sirviente, ¿vale? Es decir, no eres tú, pero es algo que te sirve, ¿vale? Para llevar esta llama sagrada interior hacia lo que llamamos exterior. Entonces, si lo entendemos así, el ego, cuanto más grande, mejor, ¿vale? Pero grande, pero a tu servicio, ¿vale? Exacto. Hace gracia porque la gente que intenta, que está contra su ego, ¿no? Que intenta minimizar el ego, le intenta minimizar, está prestando toda la atención y tiene un ego enano, enclenque, atrofiado y que encima le domina. Es decir, te domina un enano, que es lo más patético que puede haber, que un enano te esté dominando, ¿vale? Y entonces yo quiero un gigante, pero un gigante a mi servicio. Es decir, que sea mi esclavo, ¿vale? Al que yo utilizo para lo que me sirva. Entonces, cuando tú tienes un ego a tu servicio, tienes un ego bien dominado, que no te domina a ti, el ego, cuanto más grande, mejor. Porque si es una representación del espíritu, quiere decir que tienes un sirviente grande y poderoso y fuerte al servicio del espíritu, ¿vale? No eres tú, eso es solo un sirviente. Totalmente de acuerdo. Claro, igual es eso, ¿no? También como bastante como de la mística o como de la cuestión espiritual, ¿no? De que todo el mundo en un momento dado era como que denostaba, intentaba como erradicar el ego o como hablar de estas cuestiones, ¿no? De polarizarme y como la práctica espiritual siempre incluye
como cuestiones positivistas de amor incondicional para todo el mundo, todo sonrisas, todo apertura, no hay conflictos nunca, no hay emociones densas y todas estas cuestiones que sé que es un tema que también es candente, pero que siento que viene relacionado con eso, ¿no? Es como no acepto parte de mi vehículo, digamos, biológico, que tiene y se atraviesa con emociones y con pensamientos, etcétera, etcétera. Intento erradicarlo o apartarlo y me explotan los morros. O sea, ¿qué opinas tú de eso, ¿no? De la espiritualidad, esta puta espiritualidad que solo se unifica con lo que es a priori positivo experimentar o sentir Pues o vivir? por, por un lado, esto que te decía antes, que tienen egos enclenques que les dominan, ¿vale? No tienen fuerza para materializar, es decir, se quedan en las nubes, en un mundo vaporoso, creyéndose ellos muy espirituales cuando no están al servicio bien de los demás, porque si no les iría bien materialmente. Y, y claro, a ver, es que el tema de que aquí hay una clave, me parece, en lo que has preguntado y en lo que has expuesto, que es el conflicto, el rehuir el conflicto como algo positivo. Bueno, cuando el alma crece a través del conflicto, ¿es verdad? El conflicto. Eso quiere decir que si rehuyes el conflicto, el ser humano no te interesa una mierda. Porque cuando Tal cual. tú tienes que lidiar, cuando tú te encuentras con un ser humano que es radicalmente distinto a ti en la apariencia, en las ideas, en cómo ve la vida, en cómo actúa en la vida, en realidad eso te está enfrentando a una zona oscura del ser humano ajena a ti, que tú crees en ese momento que es ajena a ti, con la que vas a tener que lidiar. Es decir, te está ofreciendo la posibilidad de adentrarte mucho más en el ser humano y de conocer mucho más al ser humano. Y eso se hace a través del conflicto. Con lo cual, si evitas el conflicto, no me vayas encima de que amas a la humanidad. Tú no amas a la humanidad una mierda si estás evitando el conflicto, porque la humanidad solo no te interesa, solo te interesan los seres humanos que son iguales que tú. Porque si rehuyes el Exacto, conflicto, claro, total, si el conflicto solo quieres a los total, tuyos que son los buenos, ¿vale? Son los exacto. buenos y son los Los otros y el resto son los malos, claro. son purria, total, sí, total. Es que yo, o sea, la he hecho adrede la pregunta y he ido hacia allí adrede por eso, ¿no? Porque creo que también forma parte como de este gran saco de lo espiritual malentendido, el que realmente como intente evitar o intente como traspasar ciertas cuestiones que son de índole humana, como por ejemplo el estar en conflicto con alguien, el pensar distinto a alguien y ver qué es lo que haces con eso, ¿no? No se trata de homogeneizar a todo el planeta y que todo el mundo sea una extensión de ti literal. Simbólica sí, pero literal no. O sea, lo bueno es que cada cual tenga su propia singularidad y su propia llama, ¿no? Y ver los espacios donde coincides, pero aprender de los espacios en los que no coincides. Y creo que este tipo de espiritualidad no le interesa a la humanidad, como tú dices, porque en realidad le importa un pito ver quién tiene enfrente y si puede realmente asumir o aprender algo de ese otro o esa otra que tiene enfrente, ¿no? Entonces, sí, Y estoy sobre muy... todo que era esto que has dicho, y esto ya es muy importante porque también tiene que ver con lo que está pasando en esta época que nos ha tocado vivir, ¿vale? Porque a nivel cíclico, pues estamos repitiendo cosas que a mí me Sí, alarma decir, claro, que, sí, que la gente no se haya dado cuenta ya desde hace mucho tiempo, porque esto va poquito a poquito, poquito a poquito, es la típica, ¿no? La metáfora de la rana que vas calentando el agua hasta que la rana no se entera, la temperatura va subiendo poquito a poquito hasta que la rana hierve viva ahí, ¿vale? Y no se ha enterado de que ha sido subiendo la temperatura. Esto es lo que está pasando a nivel. Entonces, esto que dices, y esto es lo que hay que tener cuidado, primero que este tipo de espiritualidad de la que hablas, ¿vale? La conforman las personas más fáciles de manipular. Son las personas más fáciles de manipular, porque en realidad quiero solo los míos aquí, no quiero nada, no quiero problema, no quiero conflicto, yo estoy aquí en las nubes meditando, ¿vale? En el silencio, en la nada, en el nirvana y tal. Y entonces, ¿qué te crees que...? Es decir, a la gente, a la gente que busca el poder sobre la masa,
esta masa determinada, este grupo aparentemente espiritual, es uno de los tipos de masa que más les conviene, porque eso no molesta. ¿Vale? Eso no tocan los cojones, ¿vale? Están ahí y tal, y ya haremos con ellos lo que quieran, porque al final van a tener, como no quieren conflictos, pues, ¿vale? Pues entonces haremos con ellos lo que quieran cuando llegue el momento. Y por otro lado, alimentan las tiranías, ¿vale? Cuando no son el origen de las tiranías, creyéndose seres de luz y súper espirituales, porque claro, en el momento que tú dices nosotros somos los buenos, los demás son los malos, ¿vale? Yo no quiero problemas, yo quiero solo con gente guay como yo, que entiende que los buenos, o sea, son mi gente. ¿Esto qué quiere decir? Lleva a lo que tú has dicho, precisamente que tú lo has apuntado, que es que yo quiero que el mundo, a mí me gustaría que el mundo fuera una copia de mí, que todo el mundo fuera una copia de mí. Y eso, llevado a sus últimas consecuencias, eso empieza así, así, ¿vale? Pero eso llevado a las últimas consecuencias quiere decir, primero, puede ser que la gente que yo considero nociva y mala, no la quiero ni ver, ¿vale? Como no me gusta el conflicto, no quiero lidiar con ellos, no la quiero ni ver y no quiero entenderlos, además. Es que quiero hacer como si no existieran. Y el siguiente paso es que mejor los aniquilamos, porque por el bien de la humanidad, que es por lo que lo hacía Hitler y por lo que lo hacía Stalin, ¿vale? Por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad, para que la humanidad llegue a un estrato superior, compuesta solo por seres de luz como nosotros, y por el bien, y que vivamos todos en armonía y en paz y en el Edén, ¿vale? Para que vivamos así, primero hay que aniquilar a la magia, ¿vale? Que son claro, claro. Claro, y a pequeña escala, el punto este de la pasivo-agresividad, que a mí me parece todavía peor, ¿no? Es como, no me gusta el conflicto, pero voy a generar movimientos sutiles para que tú explotes, para que tú me confrontes o para que tú generes como esta tensión entre ambos, ¿no? Que también me parece como un poco más de lo mismo, ¿no? La cobardía de no sostener algo que difiera de otra persona, pero desde una perspectiva, digamos, noble. O sea, yo puedo no estar de acuerdo en todo lo que estás diciendo tú ahora o viceversa, y eso no invalida tu persona o no invalida la mía. Simplemente es, bueno, pues una perspectiva que a lo mejor no compartimos, ¿no? Pero a nivel humano de concepto global, quizás sí, ¿no? Y a veces siento eso, como que estas digamos, disyuntivas que propone la gente tiene que ver con absolutizar o homogeneizar algo, ¿no? Es como si no piensas en todo lo mismo que yo, estás en mi contra o te registro como algo hostil y te aparto o peor, ¿no? Todavía te elimino no sé. Sí, esto es la idea del ellos y el nosotros, que siempre digo, ¿no? El ellos y el nosotros siempre que aparece, siempre que esa narrativa empieza a aparecer, empieza a dominar el relato colectivo, ¿no? Por utilizar palabras modernas. Cuando esa narrativa empieza a dominar ese relato, ojo, porque está acercando a tiranías. El ellos y el nosotros, el ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y el ellos empieza a demonizar y todos los problemas de la humanidad acaban siendo ellos, y entonces se empieza a deshumanizar ese ellos, de forma que en el inconsciente que la gente empiecen a percibirlos no como seres humanos de pleno derecho como tú, que eres un ser de luz, sino como seres humanos de un rango inferior, incluso como bestias, si hace falta. Exacto, claro, exacto, como monstruos, sí, total. Ahí a las cámaras de gas estamos a un paso. Y luego otra cosa, joder, es que me da rabia porque se me va la cabeza. Sabes que mis preguntas son múltiples. Disparo una y 70 a la vez. Pero ¿qué es lo último que has dicho, Caral? Porque hay una cosa que quería aquí, de una cosa que has apuntado tú importante. Hablábamos de esta cuestión de la extensión de uno mismo, ¿no? De que el resto de la humanidad sea una extensión, una copia de mí misma o de mí mismo. Y el no registrar al otro y no pretender aprender, ¿no? Que el otro te importe un pito y que no puedas crecer tampoco a través del otro. Sí, ya me he acordado que esto tiene otro... Que esto también tienen en común las personas que no tienen principios o que no saben cuáles son sus principios y no se rigen en base a ellos, que es ¿qué es esto de que no quieres el conflicto?
O sea, ¿qué puñetera cobardía es eso? ¿Eso qué quiere decir? Yo no me puedo fiar de ti. Si tú no quieres el conflicto, no. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me están tratando injustamente, tú no eres una persona noble que vas a salir en mi defensa, por ejemplo. Es decir, que tú vas a estar al lado mío y me van a estar tratando injustamente y tú te vas a callar la puta boca porque eres un ser de luz que no quieres el conflicto. Pues Sí, lo siento mucho porque el no posicionarte también es posicionarte, ¿vale? exactamente, Y tú no tal rehuyes cual. y no sales en defensa de lo que tú crees que es una injusticia, estás formando parte de esa injusticia. Con lo cual, eres agresor en ese momento. ¿Vale? Igual Totalmente. te diría que es otra cosa importante de entender, igual te diría que si no honras esa llama sagrada interior, ¿vale? Si tú no lo concibes como algo que no te pertenece a ti, sino que es algo que te ha sido dado para que tú lo des, si tú no lo concibes así, estás siendo un ladrón. ¿Vale? También, exacto. Lo que no das al mundo se lo quitas, ¿no? En realidad, sí, totalmente de acuerdo. Hay una pregunta, creo, hace un ratillo, que preguntaban algo así, ¿cómo ayudar a los niños, o supongo que a las nuevas generaciones, a que encuentren a Dios o a que se dirijan hacia este Dios? ¿Qué Mira, opinas? Preguntan. mira. A mí cada vez que me preguntan esto, yo siempre contesto lo mismo, ¿vale? Mira, edúcate a ti mismo durante toda la vida y deja a tus hijos en paz, ¿vale? Entonces, si nos atenemos a todo esto, sí, quien quiera vivir en base a principios, quienes quieran ser personas de principios, pues sélo. Es decir, sé alguien de principios porque lo que los niños van a aprender es el ejemplo. No van a aprender lo que tú intentes transmitirles. Lo que les vas a transmitir es lo que tú seas. Con lo cual, lo único importante es ocuparte de lo que tú eres y dejar a los hijos en paz, porque es lo que van a aprender. Total, igual en un sentido se puede extrapolar en general, o sea, es decir, parte de entregar esta llama tiene que ver con ser tú como el ejemplo de lo que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Es como mimetizarte con eso que encuentras que no existe o que tú podrías entregar o que está hecho para que tú lo entregues, pues un poco es eso, ¿no? Es como diseñar, entre comillas, una vida en la que tú eres el ejemplo vivo de esa cuestión, ¿no? Pero insisto, tú, no transmitimos la vida, no es que le estés enseñando a tu hijo Claro, a vivir la que tú eliges. Lo que le estás enseñando a tu hijo es la integridad, el hecho de que tú estás creando tu propia vida y que estás viviendo en base a tus principios. Y eso es lo que va a hacer tu hijo, aunque tenga una vida radicalmente distinta a la tuya. Pero de lo que se trata es vivir de acuerdo a tus principios. total. Total. Sí, porque si no se puede caer otra vez como en esta tiranía, ¿no? Es otro tipo de tiranía, pero el hecho de querer que los hijos sean una extensión de la propia persona, en el fondo también es como sacarles esta divinidad interior, ¿no? Sacarles este eje que tienen que cultivar y que tienen que ir, digamos, creando a través de su vida, pretendiendo imponer una realidad que es propia, ¿no? Sí, luego es verdad, fíjate que en la pregunta que han hecho también hay algo importante a considerar ahí. Porque es como tú haces una pregunta, ¿cómo le transmites la idea de Dios a tus hijos? Viviéndola y no intentarla transmitir, que tiene que ver con esto que digo, siendo ejemplo. Pero muchas veces las formas, es decir, las palabras, son las que entorpecen la transmisión. Es decir, no, si a un niño le dices Dios, tienes que creer en Dios, ¿sabes? Pero ¿qué es eso? O sea, tú, además, y encima tú no estás siendo ejemplo de una persona con principios, y no eres una persona íntegra, pues entonces, a ver, este tío que es un gilipollas o que está todo el rato amargado, me está diciendo que viva su Que Dios. me voy a separar todavía más, claro. Si la imagen que me vendes es una imagen horrible, me voy a separar todavía más Claro, de eso, claro. su Dios que se lo meta por el culo. Ahora, sin embargo, al contrario, si yo soy una persona íntegra, noble, incluso aunque sea atea, aunque yo me declare ateo, ¿vale? Pero yo estoy viviendo en base a unos principios, quiero decir, estoy en un Dios, aunque diga que no, ¿vale? Entendido Uh-huh. perfectamente.
Es decir, si yo soy alguien íntegro, eso es lo que le estoy transmitiendo a mis hijos. Y entonces, a lo mejor tu hijo, el hijo de alguien que se considera ateo, está más alineado con esa verdad, alineado con unos principios universales, mucho más de alguien súper religioso que está diciendo hay que ir a rezar o Dios, 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 Dios todo el rato, y sin embargo no es ejemplo de ello, ¿no? Total, 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 total. Ay, sí, muy de acuerdo. No sé qué hora es. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora Nueve es? ¿La y ves tú media, la hora? 9:30. media. No está mal, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a recoger? ¿Cómo lo ves? Empezamos a recoger, sí. Si quieres a lo Vale. mejor una última pregunta ahí de alguien que haya hecho, si te ha salido, es que yo no me he Ya, ido. no sé, sí, sí, la verdad es que no. Como muchos saludos. Alma nos da un abrazo a los dos, pero preguntas más no. Sí que es verdad que una de las cuestiones que ha puesto una compañera en el perfil cuando yo he hecho la pregunta, decía eso, ¿no? Que vivir y coger conciencia de las experiencias que voy teniendo es como yo entiendo la espiritualidad y no como te la venden. Entonces, bueno, como para cerrar un poco el concepto este de qué es ser consciente, ¿no? En el fondo es lo que decías tú, una parte como de darme cuenta o de percibir o apercibir algo y instaurarlo como algo ajeno, instaurarlo en mí, ¿no? Y ser como eso, consciente de eso. Como para terminar, Claro, no sé si quieres. sí, 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 yo en cuanto a esto, para terminar así, como para que sirva de resumen, yo diría, creáis en Dios, no creáis en Dios, tengáis una idea de Dios, no la tengáis, os declaréis ateos o no, ¿vale? Independientemente de eso, viviréis, alcanzaréis la dicha o la mayor dicha que podéis alcanzar en la vida, sentiréis la mayor plenitud interna si estáis viviendo de acuerdo a principios universales. Entonces, guiaros por eso, es decir, guiaros por vuestra dicha. Y cuando halláis esos principios en vosotros, ceñiros a ellos, es decir, honrarlos. No os desviéis de esos principios, tengan las consecuencias que tengan en cada momento de la vida. Es decir, guiaros por unos principios que hayáis decidido voluntariamente, ¿vale? Con fuerza, que esos son, y eso os va a guiar interiormente. Y entonces, si hacéis eso, en realidad estaréis alineados con todas las tradiciones ancestrales, con toda la sabiduría perenne, con todo el saber que el ser humano ha ido construyendo durante miles de años, ¿vale? Que el adanismo este de que parece ahora acabamos de nacer y todo lo que se ha Sí, construido exacto. de miles de años es No antiguo, existe. es Sí. anticuado, antiguo, tal, pues sí, pues sí. Si te crees ahora Adán y te crees ahora que vas a inventar la vida, pues lo llevas claro. ¿Vale? Entonces, cuando encuentras en ti esos, o los decides, si lo queréis así, ¿vale? Depende del lenguaje que cada cual utilice consigo mismo. Pero si tú decides guiarte por unos principios, eso va a hacer que te lo dejo, ¿cómo lo digo? Eso va a hacer que tengas la mayor probabilidad de alcanzar la mayor dicha que puedas alcanzar mientras vivas. Totalmente. Y la mayor completitud justamente por eso, ¿no? Porque habrá un sistema que te unificará lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces y cómo afecta eso que eres en tu entorno. O sea, de la mayor de las maneras posibles o de la mejor de las maneras posibles. Yo, Sí, totalmente. yo lo resumiría con mi lema, ya sabes, libres, nobles y valientes. Total, sí, muy de acuerdo con ese lema. Sí. Pues nada, llegadas a este punto, solo me queda agradecerte, voz de mi inconsciente, que me hablas, porque sigo sin verte, pero bueno, ha sido un gustazo, bromas aparte, una alegría. Espero que se haya grabado bien, aunque no. Sí, yo creo que sí. La gente iba diciendo que sí, que nos ve, que todo bien. O sea, es como yo. No sé, estoy como teniendo un soliloquio. Soy Segismundo, estoy teniendo un soliloquio conmigo misma y con mi contraparte que eres tú, pero sí, yo creo que se verá bien. Así que nada, Bueno, que un placer, que una alegría, que gracias por haber aceptado y nada, y que espero que le haya servido a la mayor parte posible de gente que va a quedar colgado y que estamos en contacto y que nos hablamos. gracias, ¿Vale? gracias por el cariño siempre y por todo.
Y gracias, Que vaya muy bien. gracias a todos. Espero que les sirva. Ya me contarás Sí, qué le... sí, yo te iré chivando. Sí, total. Por favor, Perfecto. Que vaya muy Susana. bien. Buenas noches. Chao.